tu batalla en línea 16 contra Proof, la cual fue buenísima, ese minutazo, no sé, qué, por eso te hacía la pregunta de qué tan friki eres, porque llenaste de referencias 3 minutos, cuatro, de libros, de autores. ¿Cómo te preparaste para esa batalla? Y porque ya tenías bastante conocimiento general en ese entonces, que era 2016, si no me equivoco. Y Sí. yo, de aquí para acá, pues me imagino que sigues cosechando libros, películas, series. Entonces, ¿cómo te preparaste para esa batalla y para ese minuto en especial? Claro, ahora he leído mucho más que en aquel entonces, las cosas como son. Por aquellos tiempos había leído bastante, pero ahora mucho más. Ahora estoy leyendo muchísimo. Conozco a muchos autores más, muchos títulos más. Pero claro, ¿qué pasó? Que aquel round yo lo pensé dentro de los libros, porque el disco de Proof se llamaba Fuera de los libros, entonces pensé pues, dentro Ujú. de los libros. Y claro, quise hacer un round que fuera accesible para todos los públicos, en el sentido que no fuera únicamente enfocado para la gente más lectora. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo me hice una lista de grandes clásicos de la literatura, de libros que todo el mundo conoce o que todo el mundo ha escuchado hablar de ellos en algún momento de su vida. Entonces, a través de esos títulos hice el round, pues buscando dobles sentidos, atacando a mi rival, pero todo con títulos que todo el mundo sepa, conozca, o por lo menos la mitad de títulos, yo que sé, que quiero decir, que también menciono libros tipo Crepúsculo o 50 sombras de Grey, que son títulos que luego pues al final igual se han hecho más conocidos por las películas, ¿no? Pero quise hacer eso porque, claro, si yo me pongo a hablar de literatura más en profundidad y de libros que yo conozco y autores que yo conozco y tal, pues al final seguramente no me estaría haciendo esta pregunta sobre el round porque eso no hubiera llegado tanto a la gente. Entonces sí que es verdad que tuve alguna de, pero solo has dicho libros en plan comerciales, no sé qué, no sé cuánto. Ya, pero yo lo que quise hacer es entremezclar clásicos con comerciales del momento para que al final todo el mundo pudiera saber que estoy hablando del Quijote, que estoy hablando de la Biblia, que estoy hablando de Guerra y Paz, que al final son libros que todo el mundo tiene en su imaginario colectivo y en su ideario, y al final pues es lo que quise hacer. No, y fue una idea bastante arriesgada porque, digo, lamentablemente México es un país con muy bajo índice lector. La gente lee en promedio menos de 2 libros por año, que en países de primer mundo creo que está en 5 o 6, pero fue una idea bastante arriesgada y que aún así la terminaste conectando muy bien porque fue buena decisión irte a algo literario, pero en nivel intermedio, ¿no? Nivel semi Claro, básico, porque también obviamente había libros de exacto. cultura general y como la Claro. barra de 50 sombras del güey, estuvo muy buena. O sea, fue conectar tanto la idiosincrasia mexicana con ese estilo de literatura. Fue muy buen round, muy, muy, muy buen round. Muchas gracias, me alegro mucho que te gustara. No, y aparte, no solo te dedicas a leer, también haces tus propios libros. Para la gente que no lo conoce o que no lo sabe, Blon ya tiene publicado 2 libros hasta ahorita, que es Hemisferio y Eternamente. Cuando sacaste Eternamente, ¿cómo fue tu proceso para crear, para escribir? ¿Qué tanto te llevó terminarlo y publicarlo? Porque me imagino que son 2 trabajos completamente diferentes. ¿Cómo fue que te fuiste encontrando tu inspiración para crear tu primer libro? Pues mira, fue increíble, tío, porque, bueno, de hecho, ahora en noviembre publicamos el tercero ya. Mm. Sí, lo tengo ya entregado, ahora vamos a empezar todo el trabajo de edición y tal, y por fin lo terminé el mes pasado y en noviembre, si todo va bien, se publicará. Y bueno, en cuanto a la pregunta que me haces de Eternamente, del primer libro, pues mira, tío, fue heavy porque yo siempre he escrito, ¿no? Siempre desde pequeño Sí. me había gustado mucho la poesía, me había gustado mucho escribir y sobre todo lo que más he hecho son versos, ¿no? Desde pequeño, antes de empezar a improvisar y de descubrir el rap, yo ya escribía poesía. Con 5 o 6 años empecé a escribir poesía. Y hubo una época que en Instagram me dio por subir extractos de poemas míos que yo tenía escritos porque yo escribía de vez en cuando, pues a lo mejor escribía uno en la playa porque me inspira mucho el mar o en mi casa, donde fuera, pero cuando yo escribía algo que a mí me gustaba, lo subía a Instagram y subía extractos y subía frases también, aforismos o algún haiku o cosas así más cortas. Y un día pues me contactó una editorial que realmente es una de las editoriales más importantes del mundo. La editorial en la que estoy yo, que pertenece al grupo Penguin Random House, pues bueno, realmente es el grupo editorial más importante del mundo. Me contactó y me dijo que había visto mis escritos y que le gustaría publicarme un libro. Entonces, claro, para mí fue como vertiginoso porque una cosa es tener tus escritos y compartirlos con tu audiencia y otra es pensar, bueno, voy a sacar un libro y a saber a qué público puede llegar esto, qué gente lo va a leer, gente que no me conoce de nada y que realmente entiende mucho de poesía. Y al final era un novato, o sea, yo escribía porque me gustaba y porque era mi terapia el folio, ¿no? Entonces, después de hacer un par de reuniones, pues decidimos que sí, que me lo iban a publicar y ya empecé. El trabajo del primer libro no fue tan un trabajo tan heavy como el segundo libro, porque el primer libro lo que hice fue coger la mayoría de ideas que ya tenía o de poemas que incluso había publicado ya en Instagram e hicimos como una especie de compendio con todos los... No, era un libro de poemas,
No es Sí. lo mismo un libro de poemas que un poemario. No es lo mismo. Porque al final el poemario sí que tiene todo como un trasfondo y algo que liga todos los poemas. Y yo hice un libro de poemas al final. Entonces, pues bueno, la verdad es que tuvo muchísimo, muchísimo éxito eternamente. Era un libro que casi todos los poemas eran de amor y de desamor, porque era lo que más escribía yo en aquellos tiempos. Y tuvo un grandísimo éxito, sobre todo porque yo creo que es lo que hablábamos, ¿no? Parecido a lo que hemos hablado del round de los libros. Son poemas, lo que hay en eternamente, que a cualquier persona los va a entender y que a cualquier persona le van a llegar, porque es poesía fácil de digerir, no es súper enrevesada ni súper barroca, ni súper ecléptica, ¿sabes? O sea, es algo que al final todo el mundo puede digerir y no era tan críptica como va a ser mi tercer libro, porque al final pues es así. ¿Y cómo viste la evolución, al menos en temas de literatura, en temas de cómo tú escribías, la evolución sí, la evolución entre Eternamente y Hemisferios? ¿Cómo fue, cómo te diste cuenta? ¿Cómo viste tu segundo libro ya publicado? Pues la verdad que fue una evolución, o sea, hemisferios, claro, hay que contar que en hemisferios ya empiezo de cero a escribir. Mm, Eternamente es lo que te estaba diciendo, ¿no? Ya sí. tenía yo unos cuantos poemas y con eso hice las obras. Hemisferios, yo empiezo de la nada, sabiendo la idea que quiero para la obra, que al final Hemisferios es una obra que trata de contrarios, ¿no? Hemisferios, porque entonces, es como ver una idea desde diferentes primas. Entonces, lo que tiene el libro es que de cada idea yo saco dos poemas, uno positivo y otro negativo, digamos. Entonces es como ver que de la misma idea puedes sacar dos puntos de vista diferentes. Entonces, en cada poema, pues hay en una página el poema positivo y en otra página el poema negativo. Bueno, vamos a hablar de positivo y negativo, aunque realmente no es ni positivo ni negativo, pero bueno, para que me entendáis. Y entonces yo empecé desde cero. Y cuando yo sacaba una idea para un poema, pues a lo mejor decía, pues puedo escribir un poema sobre la inmigración, por ejemplo. Sí. Entonces escribía el poema sobre la inmigración, porque me gusta mucho tocar diferentes temas sociales, y de golpe, cuando tenía ese poema, yo tenía que pensar en cómo hacer el contrario. ¿Sabes? Que yo no desarrollaba la idea haciendo los dos a la vez, sino que primero hacía uno y luego pensaba en cómo desarrollar el contrario. Y fue un proceso bastante difícil, un proceso donde me tuve que comer mucho la cabeza, pero la verdad es que fue muy satisfactorio y para mí el resultado final es muy bonito, aunque sigo diciendo que creo que el tercer libro va a ser el mejor que he escrito nunca. Bueno, creo, porque ya lo acabo de escribir y estoy súper contento y tengo muchas ganas de que la gente lo pueda leer. Ojalá, ojalá que todo salga bien para que en el mes de noviembre ya podamos tenerlo publicado y podamos también adquirirlo en las tiendas, ya sea físicas o en línea, para que Y tanto. podamos leerlo y pues podamos compartirlo desde este espacio y ver cómo es el tercer libro, porque al menos literalmente tienes un talento para que aunque la gente no esté triste o no esté pasando por momentos tristes como decepciones amorosas, sí es talento para hundirlos. Y me refiero a la canción de Hielo. Yo la escucho y no estoy triste, pero la escucho y me pongo pensativo, digo, ¿qué está haciendo con mi vida? ¿Qué está pasando? Como que no sé, te toca ciertos, no sé, ciertos sentimientos encontrados, no lo sé, es muy, muy sentimental la canción de Hielo en especial, porque yo creo que es mi canción favorita tuya, en la cual creo que desnudaste bastante parte de tu cuerpo, de tu alma, no, del cuerpo hubiese sido bastante extraño, pero, pero sí de la alma. ¿Cómo fue que escribiste Hielo? ¿Y cómo aprendes a diferenciar una canción como Hielo de un poema de tu libro? Pues muchas gracias, tío. La verdad que a la hora de diferenciar canciones y poemas, no podría decirte cómo lo hago porque para mí es muy parecido. Hacer free no, pero escribir poesía y escribir canciones para mí es un proceso súper parecido. O sea, al final es un trabajo casi de artesano. Tienes que elegir todas las palabras al dedillo, que no te rompa la métrica, la rima. Y, y es un proceso muy parecido. Y yo lo que sí que es verdad es que te diría que en todos mis escritos, ya sea en mis poemas o en mis canciones, cuento verdades. O sea, cuento mis verdades, ¿no? No significa que sea la verdad absoluta, porque la verdad absoluta Claro. no existe, pero mis verdades sí. Entonces, Hielo, pues había pasado una ruptura amorosa y simplemente fue derramarme sobre el folio y llorar tinta y la tinta formar las palabras. Al final es así. Y que tú la escuches y puedas ponerte en mi piel, pues eso creo que lo que me acabas de decir, de que aunque no estés triste, la escuchas y te puedes poner triste, pues al final yo creo que es el mayor elogio que se le puede hacer a un artista, ¿no? Porque significa que el público se pone un poco en tus zapatos y eso es lo que también buscamos, ¿no? Yo puedo leer poesía o puedo leer novelas o puedo ver documentales o películas de alguien que explique su historia y quizá yo no he vivido esa historia, pero puedo ponerme en su piel y sentirme como se sentía esa persona. Y para mí eso es
una de las cosas más importantes del arte, ¿no? Que te emociona hasta el punto de que puedas vivir durante unos segundos, ya no solamente con la música, sino con la pintura, con la escultura, con el arte en general, puedas vivir durante un rato dentro de la piel del artista. Y es que es una forma de transmitir sentimientos muy exacta, muy, muy, muy exacta. Creo que eres de los pocos artistas que logran transmitir esas sensaciones a la perfección. Obviamente todos hacen clic con su fanaticada, pero incluso alguien que te pueda escuchar y que incluso no haya tenido referencias de antes canciones tuyas, puede sentir ese sentimentalismo que tú en su momento llegaste a vivir en esa etapa de tu vida. Y creo que nos podemos ver reflejados en alguna circunstancia tanto de amor, de la vida, reflexiva y todo, con alguna de tus canciones. Creo que eso es algo admirable porque son pocos los artistas que logran concretar esa transición de sentimientos tan efectivamente. Y de Pues hecho, muchas gracias, por muchísimas ejemplo, gracias.